la formación de la Biblia o del canon bíblico, ¿verdad? Y entonces se divide por periodo. Dijimos el periodo paleotestamentario, el periodo intertestamentario y el periodo neotestamentario. O sea, básicamente vamos a hablar de los libros del Antiguo Testamento, del periodo entre Antiguo y Nuevo Testamento y del periodo del Nuevo Testamento. A eso nos referimos. Y vamos a hablar de los idiomas de la Biblia. El periodo paleotestamentario. Se cree que fueron aproximadamente 11 siglos para escribir todo el contenido del Antiguo Testamento. Estamos hablando de 1100 años. Y se parte por los libros escritos por Moisés. Se estima que el primer libro que se escribió fue el de Job, ¿ya? Que se le da autoría a Moisés también. El libro de Job. Se le da autoría a Moisés como autor del libro de Job. Esa autoría viene desde el mundo judío, de la tradición judía, y también los padres de la iglesia lo atribuyeron a Moisés. Cuando hablamos de padres de la iglesia nos referimos los teólogos después del siglo I, después del último apóstol que fue Juan en vivir, fue el último en morir, después del siglo I, o sea, el siglo segundo, en adelante todos los autores eruditos que estudiaban las escrituras se le llamó padres de la iglesia, los que siguieron después de los apóstoles, siglo II, siglo III. ¿Ya? Y ellos sostienen que el libro de Job fue escrito también por Moisés. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron confeccionados por Moisés. Posiblemente comenzó con la segunda mitad de Éxodo, ¿ya? Y luego continuó con los libros de Levítico y Números. Los sacerdotes fueron responsables de guardar y conservar estos escritos. Que el autor de los 5 primeros libros fue Moisés, también del libro de Job fue Moisés, y posiblemente comenzó sus escritos, es decir, a escribir Moisés estos libros a la mitad del Éxodo, y luego continuó los libros de Levítico y Números. Deuteronomio 17:18 dice la palabra del Señor: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley y del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que los libros que escribió Moisés, todos los libros de la Torá o de la ley o del Pentateuco, que es lo mismo, los 5 primeros libros, fueron copiados, según este versículo de Deuteronomio, y quedaron al cuidado de los sacerdotes y levitas. Los que cuidaban los escritos sagrados eran los sacerdotes y levitas. Entonces los libros que escribió Moisés, por cierto, fueron, ¿verdad?, cuidados por los sacerdotes y levitas, y hubo copias de la escritura desde un comienzo. Se copiaron los libros sagrados. Y aquí menciona aquello: se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Ya? Estamos hablando de Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco. Es la segunda ley, o es la copia o la interpretación del Levítico. Este era el último libro del Pentateuco, y acá se dice que se iba a hacer una copia de esta ley, y que el original de estos 5 primeros libros, porque Deuteronomio es el último, iba a quedar al cuidado de los sacerdotes y levitas. Entonces es interesante notar que ya desde los 5 primeros libros de la Biblia se empezaba el proceso de copiado. Por eso que no existen autógrafos. Autógrafos, el concepto de orígenes bíblicos, se refiere a los manuscritos, porque no existían imprentas, a los manuscritos, es decir, escritos que
escribieron los autores originales. A eso se refiere con autógrafos. Grafos viene de escritura y auto de la persona que escribió aquella escritura. Los autógrafos de la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, nos referimos a los escritos originales de Moisés. Que por cierto no hay ningún escrito original de ningún libro del Antiguo Testamento y de ningún libro del Nuevo Testamento. Lo que hay son copias. Y por eso que el sistema de copiado fue una de las formas que Dios tuvo para preservar la escritura. Porque de lo contrario, si no se hubiesen hecho copias, los autógrafos se hubiesen dañado, perdido, robado, deteriorado y no tendríamos la escritura hoy día. Gracias al sistema de copiado estricto de los levitas, de los escribas judíos, es que se puede contar con el Antiguo Testamento. Gracias al copiado de los monjes en los monasterios, es que se puede tener copias de los libros del Nuevo Testamento. El sistema de copiado, ¿ya? Que era muy riguroso, incluso mejor que una fotocopiadora, porque en una fotocopiadora podemos tener una fotocopia con una mancha negra, con una letra media borrosa. Cuando copiaban las Sagradas Escrituras, los escribas, por eso se llaman escribas, son los equivalentes a los notarios hoy día. Es decir, le interesa que sea legible el documento, que sea identificable como original el documento para que un escribano o notario firme cualquier documento hoy día. Bueno, así de riguroso eran los escribas porque eran el equivalente a los notarios. De hecho, en algunos países a los notarios, en Chile le llamamos notarios, a los que ven los escritos y certifican y afirman que el escrito lo realizó tal persona o tal contrato entre 2 personas o más. Y entonces están los cédulas de identidad, el notario toma ese escrito y pone el timbre en la notaría y la firma del notario. Eso le da autenticidad a un contrato, cualquiera sea a un contrato entre 2 o más partes. El notario lo que hace es darle autenticidad, legalidad a un contrato, a un escrito entre 2 o más partes. Por lo tanto, el escrito tiene que ser claro, legible, inteligible, entendible por la inteligencia, y donde efectivamente quienes dicen ser los que escribieron ese documento y que adjuntan su firma son las personas reales. Por eso se les pide cédula de identidad. Esa función del notario en otros países, Paraguay, por ejemplo, no sé si habrán cambiado, pues yo creo que siguen llamándole en Paraguay a las notarías escribanías y a los notarios escribanos. Bueno, los escribanos no son otra cosa o notarios que los escribas del Antiguo Testamento, que eran una certificación de que la copia era legible y auténtica del original que ya no existía. Y digo que era más fiable incluso que una fotocopiadora porque no tenían mancha. Se caía una mancha y tenían que volver a hacer el escrito de nuevo. Tenían que detenerse cada vez que llegaba al tetragramatón, las 4 consonantes de las cuales se deriva la palabra Jehová o Yahvé de nuestras traducciones, porque ahí aparecían, ¿verdad? El tetragramatón, ¿verdad? Como todo el hebreo del Antiguo Testamento es solamente consonantes. Es interesante, los hebreos cuando leían una palabra con vocales, por cierto, para poder pronunciarla, pero en el escrito solamente aparecían consonantes. Y cuando llegaba el momento de los 4 letras, el tetragramatón, que es el nombre de Dios, como ellos no le ponían una palabra, una vocal para leerlo, como el resto del hebreo, que había que ponerle una vocal y se leía. Ellos sabían que mamá se escribía MM y que iba la A y la A. La A y la A no se escribía la M y la M. Entonces cuando leían, no leían MM, leían mamá. O sea, todo es consonántico el hebreo. Ahora, era la forma de escribir de ellos. Cuando se trataba de Jehová eran 4 palabras, 4 letras, consonantes. Pero ellos no le agregaban, no lo pronunciaban. Entonces, ¿qué leían cuando llegaban a las 4 consonantes? No estaba implícito vocales para leer la palabra como el resto del hebreo. No sé si me explico.
Ellos leían Adonai, que significa Señor. Y cuando leían Adonai tenían que parar y hacer todo un ritual. Era un proceso lento el copiado. Bueno, ya estamos hablando de estos 5 libros escritos por Moisés. El libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés muy poco antes de morir. Obviamente, él no puede haber escrito de su muerte. Entonces el que escribió fue Josué, por eso fue agregado a Deuteronomio y posiblemente lo haya hecho Josué. ¿Ya? Se conoció como la ley de Moisés, estos 5 primeros libros, o la ley. Y en hebreo es la Torá. Torá significa instrucción e enseñanza. Estos libros que escribió Moisés. ¿Ya? Y eso aparece también en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dice, dio orden a Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, se refiere a los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces dijo Moisés en Deuteronomio 31, 26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Este libro de la ley no es un libro compacto como nosotros creemos. El Antiguo Testamento se escribió posiblemente en papiro. Cada libro era un rollo de papiro. Y los rollos de papiro no tenía mucha durabilidad. Por eso de ahí el que se mandara a hacer copias, y las copias las mantuvieran los sacerdotes y levitas dentro del templo, y que constantemente los escribas judíos copiaran la ley de Jehová, en este caso los 5 primeros libros de la Biblia. No era, cuando hablamos de la ley de Jehová, no eran un libro con los 5 libros primeros de la Biblia, no, eran 5 rollos de papiro que escribió Moisés. Eso era la ley, la Torá o la enseñanza. Nosotros le llamamos el Pentateuco por la influencia griega, porque todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, koiné, y porque al final del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, con la influencia del Imperio Helénico, porque el Imperio Helénico estuvo entre ambos testamentos. En el periodo intertestamentario estuvieron los griegos, que griegos, Alejandro Magno y sus sucesores, que extendieron el Imperio Helénico griego por gran parte de Asia Menor y de la tierra del Señor, de Judá. En ese entonces, en Alejandría del Norte, ciudad del norte de África, una autoridad de aquel entonces, estamos hablando como 100 años antes de Cristo, mandó a traducir el Antiguo Testamento, que era en hebreo, en griego. Lo vamos a ver un rato más. Se llamó la Septuaginta. Era compilado como las Biblias que tenemos hoy día. Entonces en Alejandría tradujeron del hebreo los 5 primeros libros de la ley, ¿ya? Pero también tradujeron el resto de los libros del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Entonces se llamó Septuaginta, versión de los 70. Se dice que fueron 72 ancianos, algunos dicen que fue una tradición oral, que no fue así, pero da lo mismo, lo vamos a ver un rato más. El tema es que en esa Septuaginta no era una Biblia compacta, si nunca existió la Biblia compacta, sino después del año 300 después de Cristo existieron los códices, lo más parecido a una Biblia compacta, pero tampoco lo era. La Biblia compacta vinieron después de la invención de la imprenta en Alemania en los 1500, en los 1400 y tantos, casi en el 1500. Gutenberg inventó la imprenta, y cuando Martín Lutero hace la reforma protestante en el 1517, fue la Biblia impresa, la Biblia luterana fue impresa, y ahí se empezó a conocer la Biblia compacta. Antes era colección de rollos. Entonces la Septuaginta es una colección de rollos. Los 39 del Antiguo Testamento, traducidos al griego, koiné, y también en esa Septuaginta estaban los apócrifos, que también habían sido escritos en hebreo, también estaban traducidos al griego koiné. O sea, la Septuaginta es una colección de más de 39 libros.
porque están los libros reconocidos por los judíos como inspirados, los 39 del Antiguo Testamento, de la Tanaj, ¿ya? Y aparte estaban los libros del Antiguo Testamento deuterocanónicos, que eran también en hebreo los originales, y que estaban ahora traducidos al griego. En esa Septuaginta, o sea, colección de 39 libros y más los deuterocanónicos, aparecía la palabra Pentateuco. Claro, porque era una colección traducida al griego. Y en el griego, Pentateuco significa 5. Es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Pentateuco. Los 5 primeros libros. Eso significa Pentateuco. 5, Pentateuco, libros. En griego. Y por eso los cristianos le llamamos Pentateuco a los 5 primeros libros de la Biblia. Porque tenemos la influencia griega. Porque todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. No solamente la Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento en griego antes de Cristo, sino que ya en el tiempo de Cristo se hablaba griego permanentemente. Dicho eso, entonces explicamos que los 5 primeros libros de la Biblia, lo que nosotros le llamamos el Pentateuco, mayormente en el mundo judío se le conoce como la ley de Moisés, la ley, las enseñanzas, las instrucciones. Y que de un principio Moisés mandó a hacer copias. Y cuando dice que tenían que tener una copia de la ley, ahí cuando manda Moisés en Deuteronomio 31, 26, este libro de la ley, ponerlo al lado del arca, no es un libro. Son 5 rollos de papiro. La Septuaginta no son los 39 libros del Antiguo Testamento, más los apócrifos en una Biblia. No, son la traducción de los 39 libros en hebreo, que eran los originales, eran las copias, a ese entonces ya no habían original, al griego. No es una Biblia compacta la Septuaginta, ni la ley era una Biblia compacta. Eran 5 pergaminos. Más que pergaminos es cuero, eran papiros. Bien, vamos a avanzar porque allá esto que decir, los escritos de Josué. Después de Moisés, el otro escritor fue Josué. Él escribió el libro de Josué. Josué 24, 26. Vamos a obviar esa lectura, pero está ahí si usted quiere leerlo. Solamente aquí habría que agregar que Josué no solamente escribió su libro, sino que escribió el final de Deuteronomio, cuando se habla de la muerte de Moisés.